Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el wrap-up de febrero, mes en el que me leí 4 libritos, y antes de comenzar a hablarles un poquito de cada uno de ellos, quiero pedirles disculpas porque mi voz suena diferente del resto de videos y es que estoy bastante resfriada, pero espero que se me pase luego. De todas formas, no quería dejarlo sin video esta semana, así que vamos a ver cuáles son estos libritos que estuve leyendo. El primero de ellos fue uno que me empecé en septiembre del año pasado en Fiestas Patrias y finalmente lo terminé. Leí un poco en esa época, leí el 41% y ya ahora en febrero lo retomé porque lo había abandonado, no porque no me estuviera gustando, sino porque es muy largo en realidad. Y me refiero a El símbolo perdido de Dan Brown, que corresponde al tercer libro de la saga de Robert Langdon, conformada por los siguientes libros. El primero de ellos es Ángeles y Demonios, una lectura que a mí me fascinó y leí, si no mal recuerdo, en 2021. Luego viene El Código Da Vinci, que en realidad fue el motivo por el cual yo me compré toda esta saga, porque vi la película y después vi las otras dos películas y dije, esto me encantó, lo tengo que leer sí o sí. Y así comenzó mi amor. Este me gusta mucho, pero como ya me había visto tantas veces las películas, prefiero Ángeles y Demonios. El tercer libro, como les mencioné, El símbolo perdido, que es el que me leí. En cuarto lugar viene Inferno. Y por último, pero no por eso menos importante, Origen. Eso sí, este es el último publicado, porque hace tan solo unas semanas Dan Brown anunció que la saga va a tener un sexto libro que se va a publicar este 10 de septiembre, y me refiero al secreto de los secretos, así se llama en inglés, pero no me acuerdo el título que le pusieron en español porque aún no se anuncia la fecha de publicación en español, pero ese va a ser el sexto libro. Les dejo aquí la portada referencial que hay. Ahora bien, antes de pasar a hablarles directamente de este tercer libro, quiero mencionarles que la saga de Robert Langdon se trata de una de libros independientes, es decir, que ustedes pueden leer cualquiera de los libros de la saga en el momento que quieran y después leer otro. Pueden partir con el quinto, después leer el primero, partir con el tercero y luego leer el cuarto. Eso es irrelevante, pero yo les recomiendo seguir el orden de publicación. ¿Por qué? Porque es una saga independiente, ya que cada historia inicia y termina en su propio libro, pero el personaje principal, Robert Langdon, que es la persona que investiga los misterios que se nos van presentando en cada uno de los libros, es el mismo. Entonces, de esa forma podemos vincularnos más profundamente con él, y yo se lo recomiendo en realidad porque él es uno de mis personajes literarios masculinos favoritos. Me encuentro un hombre genial dentro de la literatura y realmente les recomiendo que los lean en el orden que les mostré, porque así van a poder encariñarse con él y aprender mucho de él. Hay varias cosas que se mencionan en los libros que efectivamente son así, hay otras que son por supuesto ficcionalizadas, pero muchas de ellas sí son verdad. Entonces ir aprendiéndolo desde la perspectiva de Robert, que es, como les digo, un hombre genial, es un hombre culto, es gracioso, los van a ir poniendo en situaciones que a él los van a tener al límite y vamos a tener que ver cómo reacciona. Y algo que me gusta mucho y que se nota desde el libro 1 es que a pesar de que Robert es un hombre tan inteligente y sabe tantas cosas, siempre se equivoca, y eso para mi gusto es lo que hace que estas historias sean tan realistas, porque no es posible que un personaje sepa tanto que nunca se equivoque a lo largo de toda la historia. Aquí va cometiendo algunos errores fundamentales que lo hacen de alguna manera iniciar desde el punto primero para poder tener que organizarse y ver todo lo que hizo hasta el momento, todos los datos que ha recabado, para poder llegar a otra conclusión que no sea idealmente errónea como la anterior. Ahora que ya terminé un poquito de intentar venderles que lean la saga completa en el orden, ¿de qué trata El símbolo perdido? En este libro, al igual que en los anteriores, nos ubicamos en una ciudad en específico, en un país en específico, donde se llevan a cabo todos los sucesos.
Finalmente, estamos en Estados Unidos y nos encontramos en Washington, D.C. A Robert lo llama inesperadamente su amigo y figura paterna también, Peter Solomon, que es un reconocido masón, porque se va a dar una conferencia y la persona que la iba a dar ese día canceló. Entonces llaman a Robert, eso sí, no el propio Peter Solomon, sino que un asistente de él, para preguntarle si es que existe alguna posibilidad de que Robert vaya a sustituir a esta persona en la conferencia. Robert, por supuesto, acepta después de mucha insistencia de parte de este asistente, llega a Washington, a esta sala donde se suponía que iba a haber una conferencia y no hay nadie. Ahí se entera de que Peter ha sido secuestrado y que se encuentra una mano en el lugar donde fue Robert, que tiene 5 enigmáticos símbolos en ella. De esta manera inicia una persecución hacia Robert, porque al parecer él es la persona que puede llevar a que se conozca uno de los secretos más importantes jamás guardados en la historia. Un secreto tan poderoso que, si se conoce, puede cambiar la historia de la humanidad, y Robert va a ser la persona que va a tener que investigar esto. Es una historia oculta que está, por supuesto, ligada con los masónicos que ya hemos visto en los libros anteriores, pero que en esta oportunidad son el centro de la historia. Como en todos los libros de esta saga, siempre hay una mujer que es muy inteligente también, pero que representa lo contrario de Robert, porque Robert es un profesor de simbología religiosa y por lo tanto, aunque él no es creyente, sabe mucho de esto. Siempre se ve acompañado por una mujer que en general está vinculada con las ciencias. En esta oportunidad es Catherine Solomon, la hermana de Peter. De esta manera, ambos personajes se ven enfrascados en una aventura contrarreloj, porque tienen 12 horas para descubrir este secreto guardado por años, por décadas, por siglos, y además salvar a Peter. Los libros de Dan Brown son muy rápidos porque tienen capítulos cortos, a pesar de que, como pueden ver, es un libro extenso. De hecho tiene 735 páginas, es largo, pero los capítulos en general son de 3 páginas, 5 páginas. Deben haber máximo unos 5 capítulos de 10 páginas, que es nada, y además de eso, todos ellos terminan con un cliffhanger, es decir, con algo que nos hace decir, necesito saber qué va a pasar en el siguiente. Entonces uno lee, lee y lee rápido, porque como vamos contra reloj, eso también se ve muy reflejado efectivamente de parte de Dan Brown en la narrativa. Es muy poco probable que cuando están leyendo a Dan Brown sientan que el libro va lento, porque de hecho está, digamos, escrito para que uno sienta la tensión que están sintiendo los personajes. A pesar de que yo me caracterizo por ser una lectora bastante lenta, Dan Brown es uno de los pocos escritores que cuando yo leo, lo leo muy velozmente, porque su forma de escribir hace que el libro se pueda leer a ese ritmo, sin pasar por alto, por supuesto, los detalles que va mencionando la historia y que son importantes. Además, también me pasó en este libro que logré conectar también un poco con el personaje malvado, que un poco pone a correr todo el engranaje que hace que este libro pueda ocurrir. Y no me había pasado con los anteriores. Esta es mi primera vez sintiendo que en parte el personaje tiene un poquito de razón, que los motivos que lo llevan a hacer lo que hizo yo no lo haría, pero se puede entender. Y no me había pasado con los anteriores, entonces es algo que valoro, porque no es sencillo que una persona logre empatizar con personajes que son tan grises, tan grises, que son casi ya personajes que van tirando hacia el negro, hacia lo más malvado de lo malvado. Y también toda la parte científica que representa a Catherine me resultó extremadamente interesante. Tocan temas sobre el alma, sobre la trascendencia del humano, y son cuestiones que a mí
me interesan muchísimo. Si me siguen en el canal o si es su primera vez viéndome, soy una apasionada por temas religiosos, por eso los libros de Robert Langdon son como un anillo al dedo para mí, pero también por cuestiones del alma trascendentales, que bueno, también están muy vinculadas con la religión al fin y al cabo. Independiente cuál sea la religión, todos hablan de algo más allá. Entonces, para mí estos libros son divertidísimos, son rápidos de leer a pesar, como les digo, de la extensión, pero además contienen todas las cosas que más me apasionan. Entonces, si son personas que como yo les gustan todos estos temas que les he mencionado, o si se interesaron por alguna de todas las cosas que les dije, por supuesto que les recomiendo que se acerquen a toda esta saga o a esta lectura, si que fue la que más les interesó. Además, este libro también tiene una adaptación que hizo Amazon Prime, porque el resto están adaptados y Robert Langdon está interpretado por Tom Hanks, me había olvidado por un momento, que es uno de mis actores favoritos. Las películas son fantásticas, son excelentes adaptaciones literarias de los libros. Y este fue el único que no se adaptó, pero sí tiene una adaptación que hizo Prime Video. En Chile no está disponible, así que yo estoy intentando buscarla por donde sea que esté. Y así poder verla y igual mencionarles en algún momento qué tal es, que me parece, porque además quien la interpreta es otra persona, Robert Langdon, no es Tom Hanks. Pero yo creo que ya por todo lo que les he mencionado han podido ver que yo le tengo mucho cariño a esta saga y es una de las que más me gusta, la disfruto totalmente siempre y cada vez que la leo. Si quiero sí o sí disfrutar una lectura y encontrarme con algo que me gusta, sé cuáles son los libros a los que me tengo que acercar y sé que es uno de la saga de Robert Langdon. Por eso igual, como me pasa casi siempre, la he leído muy lento porque no quiero acabarla, no quiero terminar de conocer a Robert, no quiero que su historia acabe para mí, pero ahora que va a salir un sexto libro, puedo darme el gusto de leerme antes el siguiente de la saga, que sería Inferno. Finalmente, a esta tercera parte de la saga lo calificaría con 3,75 de 5 estrellas, porque igual, como les dije, hubo un punto en el que dejé de leerlo. Eso más que nada tuvo que ver con mi exigencia académica, porque necesitaba estar concentrada en mis estudios y abandoné la lectura, pero también eso hizo que me desconectara un poco de ella. Y digamos, esa emoción inicial que sentí se perdió con el tiempo y cuando lo volví a leer ya no estaba tan entusiasmada como cuando recién abrí este libro. El siguiente que leí fue The Spirit and the Gardener y aquí seguimos a Wisteria, que se dedica a cuidar a las plantas. En el pasado cuidaban a todas las plantas, las flores, los árboles, su crecimiento, un poco como la historia de Tinkerbell, pero hubo un punto en el que los humanos empezaron a hacerlo, entonces ellas se detuvieron porque no podían ser vistas por los humanos y ahora simplemente viven su vida así, no hacen nada. Wisteria acaba de llegar a una nueva comunidad y está constantemente preguntándoles acerca de si les gustaría volver a cuidar a las plantas, pero ellas no parecen muy interesadas, la verdad. Un día, la curiosidad de Wisteria es tan grande que se acerca a una casa y ve que hay una niña intentando hacer crecer una planta, pero no le funciona porque es terrible. Y cuando ella se va, en la noche, Wisteria ayuda a esta planta a crecer y al día siguiente está floreciendo. No recuerdo si es una novela gráfica o cómic, pero nos encontramos frente a un estilo ilustrativo muy bello que tiende más hacia los colores pasteles y que a mí me gusta mucho, pero no logré conectar tan profundamente con la historia por lo corto que es. Tiene tan solo 90 páginas, por lo tanto, en realidad, para mí no fue suficiente. Yo creo que estuvo más vinculado con la historia como tal. A pesar de que soy una amante de las plantas, en realidad la conexión que tuvo Wisteria con esta niña a la que conoce y con la que finalmente empiezan a hacer crecer este jardín, llegan las otras, les ayudan también, no lograron realmente conectar conmigo y
de esa forma en realidad para mí no logran encantarme las historias. Y a mí me pasa que cuando no logro conectar con los personajes de la historia, es muy poco probable que en realidad a mí me guste mucho el libro que estoy leyendo. En este caso no fue así. Por lo tanto, al final la terminé calificando con 3,5 de 5 estrellas. El siguiente es de Ámbar y de Fuego, donde seguimos a Kitsune, la última de los Kitsune, que son una especie mitad humano, mitad zorro, que ha sido perseguida por el rey y asesinada hasta su exterminio. Ella es la última que queda. Y por eso empieza a vagar por el bosque con su amigo el zorro y otros animalitos que vamos viendo en la historia. Y de esta forma recibe un ámbar de la diosa de este mundo. Pero luego los Onibi, que son unos espíritus malignos, se lo quitan y le dicen que la forma en la que lo puede recuperar es si ella les trae el corazón de un niño bueno. Y este niño resulta ser Koyo, el hijo del rey. Así entonces nos embarcamos en una historia que nos presenta a Kitsune, una chica que es un poco loca, la verdad. Es bastante extrovertida y logra que Koyo la acompañe al bosque cuando entra al castillo. Y conocemos también a Koyo, un niño adorable, tan dulce, que es imposible no quererlo y no apreciarlo desde la primera página, porque además justo le dan una mascotita pequeñita que lo acompaña y es todo tan lindo, tan bello, que la historia, que también es corta, logra totalmente entrar al corazón de uno, que es lo que me pasó a mí. Me encariñé muchísimo con ambos personajes que son muy distintos uno del otro, hasta que llegamos al punto de que Kitsune se encuentra irremediablemente encantada con Koyo. Tanto así que lo empieza a considerar un hermano. Pero los Onibi tienen algo que ella necesita, que es este ámbar. Y ahí es cuando se nos presenta la disyuntiva de qué pasará. ¿Será que Kitsune les entrega a Koyo? ¿Será que finalmente renuncia al ámbar? Porque igual esta era una forma de vengar a la población que asesinó al rey, el padre de Koyo, y de esa manera ejercer un poco de presión en el karma que le debería llegar al rey por asesinar a toda una especie. Como les digo, es una historia maravillosa. Las ilustraciones a mí también me encantaron. Eran en general más bien de colores rojos y naranja, que todo estaba inspirado en el otoño igual. Entonces esos son más bien los colores que vamos viendo a medida que vamos avanzando en la historia. Pero a mí me conmovió, me encantó, me fascinó y toda la historia me parece muy redonda. Y por eso esta se quedó en mi corazón y además es la primera lectura 5 estrellas de todo el año, así que estoy muy contenta, se las recomiendo de todo corazón, les va a encantar. Y finalmente llegamos al último librito que me estuve leyendo en febrero. Se trata de la clase de griego de Han Kang, que como pudieron ver es el último video que hice para el canal donde les reseñé el libro, así que aquí no les voy a hablar tan extensamente porque ya tienen un video que le dedico cada segundo de mi tiempo a hablar de él. Pero se trata de la escritora que ganó el Nobel de Literatura el año pasado. Ella es surcoreana y como pudieron ver el mes pasado yo me estuve leyendo el acontecimiento de Annie Ernaux, que fue la ganadora del Nobel de 2023. Entonces estaba un poco poniéndome al día, digamos, literariamente hablando, con estas ganadoras del Nobel, porque no me lo he puesto como reto, pero podría ser que quizás me gustaría leer cada año a los ganadores del Nobel. Lo pensaré. En este libro seguimos a una protagonista que vive en Corea y que recientemente ha perdido su capacidad de hablar. Está sufriendo un mutismo y además perdió a su madre recientemente,
también la custodia de su hijo. Entonces ella piensa que el mutismo que tiene puede estar derivado de estas dos pérdidas que tuvo. Y paralelamente seguimos la historia del profesor de la clase de griego a la que ella comienza a asistir, porque cree que aprender una lengua muerta la puede llevar a quizás recuperar la que hace poco tiempo podía hablar, pero que actualmente ya no. Este profesor vivió parte de su vida en Alemania, pero ya está de vuelta en Corea y también tiene una cuestión con sus sentidos, porque esta es una novela de sentidos, de pérdida de los sentidos. Él ha tenido toda su vida un diagnóstico, sabe que en algún punto va a perder completamente su vista. Entonces seguimos a estos dos personajes paralelamente que se topan en la clase de griego nada más y conocemos sus vidas y sus historias a lo largo de una novela que se caracteriza por tener una pluma encantadora, una prosa tan bella que parece poesía. Está tan hermosamente escrito por Han Kang que parece que nos encontramos frente a una poesía. A mí me sorprendió de sobremanera, no soy una lectora que le guste tanto acercarse a la literatura asiática, debo admitirlo, más allá de los mangas o manguas. En realidad no es que le tenga temor, pero sí siento que no voy a tener tanto vínculo con la forma de escribir en Asia, a pesar de que a mí me gustan mucho sus maneras de ser. Un poco me gusta también aplicar este estilo de vida japonés de campo, de vivir una vida tranquila, relajada, pero por algún motivo siempre me he sentido reticente a leer su literatura. Y creo que Han Kang fue como una cachetada y un amiga date cuenta de que tienes que seguir leyendo. De hecho ya me empecé otro libro de Han Kang que verán en el wrap up de marzo, porque estoy a puertas de terminarlo. Pero este libro, La clase de griego, a pesar de que también estuve viendo comentarios de gente que decía que lo encuentra muy lento, yo me lo leí en un día, lo encontré fascinante, pero sí es un libro para gente que, para mi gusto, aprecia los pequeños detalles de la vida. Si ustedes son de ese estilo de persona o les gustan las historias que tienen que ver con sus personajes, la historia es la historia de los personajes que viven vidas cotidianas, que les pasan cosas. Esta es una de esas historias. Entonces, si a ustedes les gusta leer ese tipo de cosas, el libro les va a gustar. Y además, si aprecian una novela que esté exquisitamente escrita, porque es un placer leerla realmente, yo en muchos momentos me tuve que detener porque no quería avanzar y necesitaba releer lo que había leído, porque no fue suficiente para apreciar totalmente un párrafo. Y eso me pasó en muchas ocasiones a lo largo de la lectura, que nuevamente es un libro corto, tiene 176 páginas si no mal recuerdo, y para mí ya desde hace algunos años, eso sí, me pasó inicialmente con Noches Blancas de Dostoyevsky, entendí que una lectura no debe ser larga para entregarte tantas cosas, y así empecé a apreciar las lecturas que son cortas pero que tienen tanto significado y tantas cosas que a veces ni siquiera una sola lectura alcanza para poder extraer todo lo que el libro te va a entregar. Y esta es una de las lecturas que yo le diría, quizás es muy probable que vuelva a leer, porque me pareció impresionante, me sorprendió muy positivamente, y por eso lo terminé calificando con 4,25 de 5 estrellas. Por supuesto, y como ya les mencioné, Han Kang es una escritora que sin ninguna duda voy a seguir leyendo. Ya me estoy leyendo uno de sus libros que van a conocer luego. Pero esas serían las 4 lecturas que tuve este mes. Fue un mes tranquilo, para mi gusto. No leí tantos libros como he leído los últimos, es decir, los pasados febreros, que en 2022 me leí 19 libros y el año pasado me leí 13, si no me recuerdo.
pero fueron lecturas llenadoras. Y con la clase de griego me volví un poco a esperanzar, porque me pasó que en enero terminé con Canto yo y la montaña baila de Irene Solá, y es un libro que me drenó tanto que no quería leer, porque el libro me disgustó mucho. Pueden ver mi opinión en el wrap-up de enero acerca de ese libro. Entonces ahora con Han Kang me siento esperanzada y con muchas ganas de leer, lo cual es bueno porque ahora ya inicié mi semestre académico, voy a estar ocupadísima, pero estoy con mucho ánimo de leer. Y tengo varios libros que me tienen interesada, que ahora mismo estoy viendo aquí en mis estantes. Hay otros que tengo en mi dispositivo de lectura. Pero sí, he recuperado esas ganas de leer que perdí en enero. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal. Coméntenme si han leído alguno de estos libros, si están de acuerdo o no con mi opinión, qué fue lo que estuvieron leyendo ustedes en febrero, y nos vemos en una próxima. Bye.